El teatro de Europa en el siglo XXI estudia la ruptura que se produce en la escritura dramática. Los nuevos dramas poseen una entidad absoluta, donde el escritor cede la palabra a los personajes que dialogan ante un público que asiste a una conversación, que aborda asuntos cotidianos, afrontando problemas a expensas de los impulsos y emociones de los personajes. El autor desaparece como hacedor de la acción dramática y manipulador de los seres de ficción. Esta escritura dramática exige que el escenario sea un trozo de la vida, que no la recuerde o teatralice historias pretéritas. Necesita la ilusión del espectador. Se reclama del actor su identificación con el personaje, acudiendo a su memoria emotiva para afrontar las situaciones dramáticas con la misma psicología, emotividad e idénticas acciones físicas, como las ejecutaría la persona del actor en la vida real. Aunque también está la otra cara de la moneda, donde el teatro del siglo XXI finiquita la ilusión del espectador, que considera real cuando ocurre sobre la escena y propone la percepción de la escena como espacio lúdico, donde el artificio y el proceso artístico se muestran como tal, sin pretensiones imitativas. El teatro del siglo XXI en Europa tiene dos grandes representantes, muy influyentes. Por un lado, tiene el teatro expresionista, que aunque proviene de las vanguardias, se reinventa y toma sobre todo el contexto social. Y por el otro lado, nos encontramos con el teatro postmoderno, quien desacredita constantemente lo tradicional y exige una constante renovación. Pero vamos por partes. El teatro expresionista, así como en sus orígenes, intenta captar las estructuras internas de la persona, condicionantes de conductas individuales, presentándolas en su exagerada deformidad, o bien mostrar los desajustes o desequilibrios sociales promotores de sostenidas situaciones injustas, como económicas, políticas, sociales o culturales, que agreden a la persona y la transforman en sujeto de frustraciones, miedos, fantasmas u obsesiones. Esto quiere decir que este teatro se centra sobre todo en el desarrollo de sus personajes frente a un contexto político, social o cultural. El teatro postmoderno se caracteriza por el descrédito de las tradiciones artísticas frente a la siempre exigencia de novedad, susceptible de agitar las tranquilas aguas de toda manifestación artística, incluyendo el teatro. Además, desaparece la síntesis y la tesis, decae el discurso y la razón lógica, empieza a ser irrelevante el encadenamiento de sucesos, ideas o imágenes. La acción dramática se sustituye, porque lo importante es la descripción de recuerdos, la narración de vivencias o la captación de las sensaciones que le provocan al autor. Lo más importante del teatro postmoderno es que buscan nuevos asuntos que sirvan para reflejar la realidad. En conclusión, el teatro europeo del siglo XXI busca sobre todo poner a sus personajes en contextos actuales y desarrollar o bien sus sentimientos y preocupaciones o bien el entorno global y cómo éste afecta su conducta. El dramaturgo Christopher Shin abrió un controvertido debate con su polémico artículo de 2008 Market Rules, publicado en Index on Authorship, en el que denunciaba con cierta actitud el conformismo de los dramaturgos norteamericanos y su conveniencia tanto con la presión comercial como la falta de sed en el público de un arte abiertamente crítico. En Estados Unidos, nunca ha habido realmente una tradición de teatro social y político como la que ha habido en Europa. A Shin, en cierto modo, no le faltaba razón. Como sostiene Solosky, en respuesta al artículo del primero, el teatro norteamericano no había producido en 2008 ninguna gran obra memorable, ni sobre los atentados del 11 de septiembre, ni sobre la guerra de Afganistán, ni sobre la guerra de Irak.
Esta afirmación sigue teniendo vigencia a día de hoy, pues Tony Kushner escribió su extraordinaria Homebody Cable antes del 11 de septiembre. En el caso de Irak, aunque de facto se había escrito unas cuantas obras dignas de mención. Bengal Tiger at the Badiak Zoo en el 2009 es el único texto teatral estadounidense que se ha llegado a representar en Broadway que aborde explícitamente este conflicto bélico. Una de las cuestiones que esta polémica pone de manifiesto es la vigencia misma en el siglo XXI del paradigma de la gran obra americana, indisociable del siglo XX, de un canon dramático denominado por hombres: Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Abel, Sam Surratt, David Mamet, John Ward, Richard Nelson, David Rapp, entre otros. Echando la vista atrás, es difícil encontrar en el siglo XXI un texto teatral equiparable a la gran última obra estadounidense del siglo XX, la monumental Angels in America, A Gay Fantasia on Nathaniel Thames de 1993. Como sostiene Bixby, no nos hallamos en la actualidad en un periodo de voces dominantes, pero hay una pletora de dramaturgas y dramaturgos de orígenes muy diversos que están redefiniendo el teatro estadounidense desde la multiculturalidad y de un modo discreto, sutil, sin aspavientos, sin gradilocuencia, reclamando sencillamente otras poéticas escénicas. El surgimiento de dramaturgias más delicadas, discretas, austeras, intimistas, poéticas, pero también muy creativas y libres en su diálogo o su ruptura con la tradición anterior, puede verse en parte al hecho de que la política interior y exterior de la administración de George Bush tuvo el efecto de crear un clima que favoreció una suerte de autocensura en muchos dramaturgos a la hora de crear teatro político en la estela de Khrushchev. Ellos lo han admitido explícitamente. Esto se puede interpretar como una falta de compromiso público, pues es cierto que el teatro estadounidense tardó en enfrentarse a las grandes crisis y guerras de comienzos de siglo, pero también se puede ver como una relación natural a la necesidad privada y pública de afrontar un doloroso duelo y propia fragilidad. Muchas de las obras que han trascendido de este periodo parecen desarrollar un teatro de guerra antibeligerante. Otras recurren a la revisión de mitos para explorar el duelo, pero lo que muchas parecen tener en común es su aceptación de la vulnerabilidad como condición incuestionable, ya sea como característica esencial de la condición humana o como un estado sobrevenido por la contingencia de las circunstancias históricas. Hay en ellas a menudo una voluntad de ahondar en las contrariedades de la fragilidad, de la confusión, de la perplejidad, pero también la intuición de que la aceptación de esa precariedad íntima puede dar pie a una inesperada resiliencia. Ciencia ficción europea en el siglo XXI. La ciencia ficción, como género cinematográfico, ha entrañado desde su mismo nombre una aparente contradicción si partimos de la idea, inexacta por cierto, de que la ficción tiene que ver con mentira o irrealidad. Sin embargo, W. Iser nos aclara que, en lugar de ser simplemente lo contrario de la realidad, la ficción nos comunica algo acerca de la realidad. Hay algo que es claro al hablar de ciencia ficción, y es que ésta no debe responder a la lógica de la vida real en sus alcances científicos actuales, pero sí debe partir de crear sus propias normas de regulación, su propia lógica interna que vuelva verosímil su relato. Pero así como la ciencia ficción ha partido constantemente de la ciencia, esta tampoco ha dejado de recibir influencia de la ficción, y el límite que tradicionalmente se ha establecido entre ficción y realidad pierde peso frente a la evidencia de que la historia no es más que una reconstrucción, un producto científico, cultural e ideológico, y de que, según Smith, la auténtica ficción es la que en realidad existe. La ciencia siempre ha tomado ideas y palabras de la ciencia ficción. Desde las películas de ciencia ficción de todo el siglo XX, algunos directores se tomaron muy en serio la idea de pensar en el futuro y posaron los ojos sobre la Tierra especulando sobre cómo podría ser el porvenir del hombre.
algunos de ellos apoyados por científicos interesados por la literatura como Arthur Clarke, Ray Bradbury y Carl Sagan, cuya labor de acompañamiento fue fundamental desde la escritura de los guiones y la asesoría temática para la realización de películas como Metrópolis, dirigida por Fritz Lang en 1926, La vida futura, Things to Come de William Cameron, 1936, 2001, Odisea del espacio, entre otras. A lo largo de la extensa filmografía de este género, encontramos temáticas recurrentes que tienen que ver con la manera en que los directores del siglo XXI imaginan la vida del hombre en el futuro. Considerando los cambios radicales que ha tenido la tecnología de la información en este tiempo, habrá que observar que las naves que hoy mandamos a explorar Marte y el sistema solar no son demasiado distintas a las de Voyager. Es probable que nuestros fines hayan cambiado más que los medios con los que contamos. Sobre todo, lo que parece haber cambiado no es el horizonte de nuestras expectativas, que ahora es más cercano. No es que nos hayamos vuelto más humildes, son nuestros sueños los que tienen un alcance más corto. Esta información fue sacada del señor Jerónimo León Rivera Betancourt de la Universidad de Medellín. Al llegar al siglo XXI, hace ya 3 años, muchos cinéfilos de todas las edades tuvimos la tentación de comparar nuestro presente con el oye, alguna vez soñamos y con los que tantas veces vimos en la pantalla, para descubrir que el año 2001 del Dr. Floyd no es el mismo que ya hace parte de nuestro pasado. Es una visión de futuro que desde 1968 lanzó Stanley Kubrick al realizar la película del 2001 Odisea del Espacio, basada en la obra El Centinela de Arthur Clarke. Podríamos entonces preguntarnos qué pasó con las novelas y películas de ciencia ficción. ¿Acaso no pudieron vaticinar un futuro que, finalmente, coincidiera con nuestro presente? ¿Será que tal vez la imaginación viajó más rápido que la ciencia? La ciencia ficción, como género cinematográfico, ha entrañado desde su mismo nombre una aparente contradicción. Si partimos de la idea, inexacta por cierto, de que la ficción tiene que ver con mentira o irrealidad, sin embargo, W. Easer nos aclara que, en lugar de ser simplemente lo contrario a la realidad, la ficción nos comunica algo cerca a la realidad. Hay algo que es claro al hablar de ciencia ficción y que ésta no debe responder a la lógica de la vida real en sus alcances científicos actuales, pero sí debe partir de crear sus propias normas de regulación, su propia lógica interna que vuelva verosímil su retrato y relato. Al referirse a esta estrecha relación entre dos términos que parecen incompatibles, de Ray Bradbury, uno de los más importantes escritores del género, afirma: cuando yo respeto las leyes científicas, soy un escritor de ciencia ficción, y cuando las olvido, soy un escritor fantástico. De igual forma, autores como Julio Verne, con obras que hoy pertenecen a la literatura fantástica, basaban su preescritura en información científica de punta para su época. Pero así como la ciencia ficción ha pasado constantemente de la ciencia, esto tampoco ha dejado de recibir influencia de la ficción, y el límite que tradicionalmente se ha establecido entre ficción y realidad pierde peso frente a la evidencia de que la historia no es más que una reconstrucción, un producto científico, cultural e ideológico, y de que, según Smith, la auténtica ficción es que la realidad no existe. La ciencia siempre ha tomado ideas y palabras de la ciencia ficción, algunos años antes de la existencia de Internet, la gran red de información. William Thomson Gibson propuso que... esa parte. Que el término ciberespacio en su novela Neuroamanecer, caso similar es el de la palabra robot, que ha sido heredada del cuento Robbie de Isaac Asimov de 1939. Asimov anunció igualmente la creación de la computadora y detalló su funcionamiento.